Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de ecuaciones diferenciales. Voy a empezar haciendo un breve repaso, porque dice que tiene que ver derivadas en nuestro curso. Bueno, necesito hacer un breve repaso de algunas ideas que tienen que ver con derivadas para poder moverme a otra técnica que vamos a aprender el día de hoy de resolución de ecuaciones diferenciales. Así que si al inicio sientes como que la situación está un poco desconectada, no está desconectada. Le voy a explicar cuál es la conexión de una cosa con la otra, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar demasiado rápidamente la situación de la derivada en R. Recuerde que en cálculo diferencial, usted toma una cierta curva, que es la que le estoy poniendo aquí en negro, una cierta curva que sea continua y suave, que no tenga ningún tipo de pico, ¿verdad? Usted se para en un cierto punto de la curva, y en ese punto de la curva, si usted calcula la derivada, entonces el valor de la derivada en el punto, geométricamente lo que me da es la pendiente de la recta tangente, ¿ok? Y usted sabe de cálculo diferencial que entonces la derivada se define a través de un cierto límite, y ese límite podría existir o podría no existir. O sea, la función podría ser derivable o no ser derivable. Si usted toma una curva como esta, que es continua y suavecita, pues este límite fijo siempre va a existir. Una de las cosas que usted aprende en cálculo diferencial es que además de la derivada, modelar a la pendiente de la recta tangente tiene algunas otras interpretaciones. Por ejemplo, hay un tema completo que hacen que es la derivada como razón de cambio. Y en la derivada como razón de cambio, la derivada lo que marca, que es exactamente la misma idea, lo que marca es qué tanto crece o qué tan rápido decrece la función en un punto. Le reitero algunas ideas. Por ejemplo, si yo tengo una función y igual a f de x en cálculo diferencial, que es continua y suave, yo calculo la derivada y suponga, así como un caso hipotético, suponga que al calcular la derivada y evaluarla en x igual 2, digamos que la derivada me da 3. Entonces, la pregunta en este momento es, ¿cómo interpretaba usted a nivel de cálculo diferencial este 3? Entonces, ya le dije que una forma de verlo es como la pendiente de la recta tangente. Eso es una forma de verlo. Otra forma de ver este valor es la rapidez con la que crece o decrece la función en un vecindario del punto. Entonces, si yo me paro en x igual 2 y la derivada me dio 3, lo que significa, primero que todo, como dio positiva, lo que significa es que la función va a ir creciendo. Recuerde que derivada positiva implica crecimiento. Entonces, lo que implica es que la derivada va creciendo. Y si yo le digo a usted con qué rapidez crece esa derivada, perdón, lo dije mal, con qué rapidez crece la función, la respuesta sería 3 unidades lineales por unidades de tiempo, como que yo le diga a usted 3 metros por segundo, 4 kilómetros por hora, que es el tipo de interpretación que ustedes hacen en el tema de razones de cambio. Y si más bien la derivada le da negativa, entonces en lugar de crecer, significaría que la función está decreciendo. Entonces la derivada lo que termina modelando es qué tanto crece, qué tan rápido crece o qué tan rápido decrece la función. Y usted sabe, evidentemente, calcular derivadas de funciones en una variable. Entonces, lo que yo quiero contarle, porque usted puede decir aquí, se me salió completamente del curso. No. Yo ahora le voy a agarrar de la mano y le voy a decir, vea, te voy a pasar este concepto que usted conoce, derivadas en una variable, y te voy a llevar por un ratito a cálculo superior. ¿Por qué a cálculo superior? Porque necesito que usted me entienda muy brevemente qué significa ahora la derivada para funciones en dos variables y cómo se calculan. Porque resulta que el tipo de ecuación diferencial que vamos a resolver el día de hoy usa derivadas de funciones de dos variables. Ese es el motivo y el contexto del por qué lo estoy haciendo de esta manera. Entonces, cuando yo me voy a funciones de dos variables, las derivadas ya no son ordinarias. Las derivadas se llaman derivadas parciales. Y ahora, en lugar de tener, por ejemplo, si yo tengo una función ahora de dos variables,
ya no es un y que depende solo de x, sino que, por ejemplo, es una función z que depende de x y de y. Ahora es un fenómeno en el cual tengo una variable dependiente y dos independientes. Entonces, en lugar de la gráfica ser, como pasa en cálculo diferencial, que estás en dos dimensiones y lo que queda es una curva, ahora resulta que las funciones así, las funciones como estas, las gráficas van a ser en tres dimensiones. Van a ser ya no en dos dimensiones porque estás metiendo una dimensión más al agregar una variable más. Entonces, en tres dimensiones agregamos un tercer eje, que es el eje Z, y la gráfica de un objeto como esto, de una función de este tipo, ya no va a ser una curva, sino que va a ser un objeto que está aquí, un objeto que está aquí. Piense como si esto fuera como una cobija que está aquí flotando, una cobija que no tiene ningún tipo de pico, ni tiene huecos, ni nada. Entonces, la gráfica de esta función de dos variables, lo que me va a generar es un objeto en tres dimensiones que se va a llamar una superficie. Entonces, las derivadas ordinarias en cálculo diferencial se calculan sobre curvas en dos dimensiones. Las derivadas parciales, que es lo que usted va a aprender con mucho más detalle en cálculo superior, yo lo que estoy haciendo es un punto zip del asunto, ¿verdad? Le estoy como contando las ideas más bonitas como para que usted capture como la idea sin necesidad de perder 3 semanas aquí hablando de esto, ¿verdad? Entonces, el objeto que usted va a obtener como gráfica para esa función ahora es lo que vamos a llamar una superficie. Y resulta que para las superficies en tres dimensiones, en el caso que yo tenga una función de esta, en el que z depende de x y de y, entonces vamos a definir lo que se denominan las derivadas parciales. Y las derivadas parciales se definen una por cada una de las variables independientes que tenga la función. En una variable, como usted solo tenía un y igual a un f de x, entonces lo que se define es la derivada con respecto a x, que es la única variable, ¿verdad? La única variable independiente. Aquí, como es un z igual a f de x, y, entonces vamos a hablar de la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. O sea, vamos a tener una derivada por cada una de las variables independientes. ¿Ok? Y la notación que usamos en cálculo superior, en cálculo en varias variables, para denotar a las derivadas parciales, es esta notación que incluso en la primera sesión de este curso ya la había mencionado. Esta es la notación, se usa no una D como con las derivadas ordinarias, sino que se usa este rabillo, que es como una D media curva, y esto se lee la derivada parcial de f con respecto a x. Así se lee. Y la que está aquí abajo se leería la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Ok? Y también hay otra notación que es demasiado cómoda en los cursos de varias variables. Y es que en lugar de utilizar esta notación que se llama la notación de diferenciales, se utiliza esta otra, que es agarrarle la función que se llama f y ponerle como un subíndice la x. Este f sub x significa exactamente lo mismo de la notación de la izquierda. Es la derivada parcial de f con respecto a x. O sea, es una cuestión de notación. Claro, en este momento, si usted no ha llevado cálculo superior, no ha llevado un curso en varias variables, inmediatamente usted dice, ok, profesor, en una variable me acabas de recordar que la derivada modelaba la pendiente de la recta tangente o esta historia de las razones de cambio, ¿verdad? De qué tanto crecía o qué tanto decrecía la función. Entonces ahora la pregunta natural que usted podría tener en su mente es qué significan las derivadas parciales, qué significa en el contexto de una superficie. Y eso es lo que yo le voy a explicar muy brevemente en este momento para ya casi regresar al curso de ecuaciones diferenciales. Entonces, la interpretación va de la siguiente manera. Piense por un momento que usted tiene una cierta superficie que es esta. Esta es la superficie. Si usted calcula la derivada parcial, digamos, si yo tomo un punto en la superficie, que pensemos que es este punto que está aquí, es el punto P que tiene coordenadas A, B, C, ¿ok? Entonces, yo lo que quiero
es que usted me logre entender qué significa la derivada parcial de f con respecto a x en el punto P. O sea, ¿qué significa esa derivada? Geométricamente, ¿qué significa? ¿Y qué significa la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P? ¿Qué es lo que significa? Pues resulta que lo que hacen esas derivadas parciales es lo mismo que hace la derivada ordinaria en cálculo diferencial. ¿Qué hace? Medir la variabilidad de la función. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tanto crece o qué tanto decrece la función? Entonces, ¿qué tan rápido crece? ¿Qué tan rápido decrece? Si yo estoy calculando la derivada parcial con respecto a x, ya que aquí tengo dos opciones, la parcial con respecto a x y la parcial con respecto a y, ¿ok? Entonces, esta primera derivada, la que tengo en la parte de la izquierda, esa derivada lo que hace es separarse en el punto en la superficie y lo que hace es analizar en la dirección del eje X qué tanto crece o qué tan rápido decrece la función. Por ejemplo, si yo me paro aquí en el punto y me vengo encima de la superficie, caminando en la dirección del eje X, estos puntos que están resaltados aquí son los puntos que están encima de la superficie. Piense que es como una hormiguita que está caminando encima de la superficie. Y en este caso, entonces, ¿qué está pasando con la hormiga? La hormiga viene caminando encima de la superficie, pero ¿en qué dirección? En la dirección, aquí viene, vamos a ponerlo de otro color, está caminando en una dirección que es paralela al eje X. Vea que el eje X está acá. Entonces, este vector es paralelo al eje X y la hormiga estaría caminando encima de la superficie en la dirección del vector que está en el piso, es decir, en la dirección del eje X. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada parcial con respecto a X? Permítame la informalidad, pero yo sé que esto le va a ayudar a usted mucho. ¿Qué es lo que hace la derivada parcial? Poner a la hormiga a caminar encima de la superficie en la dirección del eje X y preguntarle a la hormiga, oye, ¿usted qué? ¿Va bajando o va subiendo? Si la hormiga baja, la derivada me va a dar negativa. Si la hormiga va a subir, la derivada me va a dar positiva. Olvidándome de hormigas, lo que quiero decir es que la derivada con respecto a X, lo que mide es si la superficie va creciendo o decreciendo en la dirección del eje X. La otra derivada, lo que hace más bien, vea que estoy parado exactamente en el mismo punto, o sea, es la misma superficie y es el mismo punto. La otra derivada lo que hace más bien es ponerla a caminar ahora en la dirección del eje Y. Entonces, como usted puede observar, aquí tengo el eje Y. Por lo tanto, este vector que está aquí como en anaranjadito es un vector que está orientado en la dirección del eje Y. Entonces vas a decirle a la hormiga, párese en el punto P y comience a caminar encima de la superficie, pero siguiendo la dirección del vector que tenés debajo. ¿Ok? La hormiga sabe vectores, entonces ella sabe que hay que caminar en la dirección de ese vector anaranjado. Y como puedes ver aquí, la hormiga va subiendo. ¿Qué quiere decir? Que en este escenario, si yo hiciera los cálculos matemáticos, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P fijo me va a dar mayor que 0. En cambio, en este otro escenario, en el mismo punto, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto P más bien me va a dar negativa. Entonces, eso es lo que hacen las derivadas parciales. Es generalizar el mismo concepto que usted aprendió en cálculo diferencial, pero ahora dos variables. Mido variabilidad de la superficie en la dirección del eje X y mido la variabilidad de la superficie en la dirección del eje Y. Eso es lo que hacen las derivadas parciales. Inmediatamente en su mente podría estar rebotando una pregunta y decir, profesor, le entendí geométricamente qué hacen, pero ¿cómo se calculan? El cómo se calculan es muy sencillo y se lo voy a explicar con un ejemplo concreto y bien fácil.
Suponga que usted tiene esta función que es de dos variables. Ve que esto no estás en cálculo diferencial, ahí estás en cálculo superior, porque z depende de x y de y. Es decir, en total tenés tres variables y por lo tanto la gráfica de este objeto me da una superficie en tres dimensiones, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir al sistema tridimensional, que aquí lo dibujé para ustedes. Ahí está el eje X, el eje Y, está por acá, y el eje Z. Y vamos a tomar un punto en la superficie. Ese punto ya yo lo diseñé para ustedes. Digamos que sea el punto -1, 1, 3. Ojo, ese punto yo no lo estoy poniendo a lo loco. ¿Por qué? Porque observe que si yo vengo a la ecuación de la superficie y pongo aquí en la X un -1 y en la Y pongo un 1, nótese que esta expresión daría 2. Y aquí a la hora de poner un 1 me daría 3. Entonces, 2 más 1 es 3. Y por eso es que en la coordenada Z puse un 3. Así que no es antojadiza. La coordenada Z uno la obtiene a la hora de evaluar el X y el Y en el criterio de la función. ¿Ok? No es de manera antojadiza. Ese 1, 1, ese -1, 1, 3. Bueno, dándole seguimiento a la explicación, si a usted le piden, y aquí está la esencia, que lo que necesito con ustedes el día de hoy, si a usted le piden calcular la derivada parcial de z con respecto a x, entonces ya le dije que esa derivada parcial lo que mide es la variabilidad en la dirección de x solamente. Entonces, las derivadas parciales con respecto a x, lo que haces es calcular la derivada en x y vas a suponer que la variable y se comporta como una constante. ¿Por qué es así? Porque ya le dije, la derivada parcial lo que mide es la variabilidad de la superficie en la dirección de un eje. Y cuando usted se mueve con respecto a un eje, el otro se está manteniendo constante. Entonces, si yo tomo la parcial con respecto a x, me vengo para acá, tomo esta expresión y todo lo que sea y, véalo como una constante. Es decir, esta función es como si usted tuviera 2x a la 2 multiplicado por una constante y K1 y aquí le estoy sumando una constante K2. ¿Ves? Entonces, cuando yo derivo esto con respecto a x, ¿cuánto da la derivada? De esta parte daría 4x por la constante. Y la derivada de esta constante daría 0. Entonces, ¿cuánto me va a dar esta derivada parcial? Sería simplemente 4x por y. Y la derivada de acá me daría 0. ¿Ok? Porque es una constante para efectos del eje X. Y ahora más bien, cuando usted calcula esta otra derivada parcial, ahora más bien es invertir el fenómeno. Ahora es con respecto al eje Y. Por lo tanto, me vas a suponer que esta cosa que está aquí es como si fuera la constante ahora. Entonces, si yo le digo a usted cuál es la derivada de K1 por Y con respecto a Y, daría K1, daría la constante. Entonces, daría 2x cuadrado más, es la constante, es el K1, ¿no? Y ahora, cuando derivo el Y a la 3, me daría 3Y a la 2 cuando lo derivo con respecto a Y. Y estas son las derivadas parciales de esta superficie. ¿Ok? Y ahora, el asunto sigue así, la historia sigue así. Si ahora yo le digo a usted qué significa esta derivada parcial y esta, en este punto, de hecho, si usted las quiere interpretar, evalúelas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto da la derivada parcial de z con respecto a x evaluada en el -1, 1, 3? Sería venirte para acá, cambiar las x por -1, las y por 1, y por lo tanto me daría -4. Y ahora, esta otra, si yo la evalúo en el punto -1, 1, 3, entonces, ¿cuánto me va a dar aquí? Ayúdenme ahí con las cuentas, me parece que da 5. Entonces, la pregunta para ya ir cerrando esta intervención introductoria es ¿cómo me interpreta usted este -4 y cómo me interpreta ese 5? Pues ya le dije, este -4 significa que si me vengo, ve al eje X, entonces si yo pongo un vector aquí en el piso y en paralelo al eje X y le digo a la hormiga, camine, como este número es negativo,
Entonces significa que va a ir bajando. La hormiguilla va a ir bajando. ¿Con qué rapidez va a bajar? Como aquí, por cierto, dije bajar porque es negativa, ¿verdad? Y si yo le digo a usted con qué rapidez va a bajar, como aquí es un 4, entonces significa que la rapidez sería 4 metros por segundo, 4 kilómetros por hora. O sea, todo depende de las unidades que estemos utilizando para medir las distancias y el tiempo, ¿ok? ¿Y cómo interpreto este otro 5? Ese otro 5 lo que significaría es que si más bien camino paralelo en la dirección del eje Y, entonces si le digo a la hormiga camine, entonces en esta dirección más bien la hormiga iría a ¿qué? Iría más bien a subir. ¿Sí? Y si usted dice, profesor, ¿y cómo será la gráfica de eso? Para ya, quitémonos esto de encima. Preparé para ustedes un archivo en GeoGebra, ya está preparado, ¿ok? Que lleva su configuración, se lleva su rato, pero bueno, lo preparé para que a ustedes este concepto le quede mucho más clarito. Entonces, observe lo que estás viendo en pantalla en este momento. Esto que está aquí es la gráfica de la superficie que le acabo de mostrar. Esa es la gráfica real. ¿Cómo se dibuja eso? No se estrese. Ni cómo se hace porque todo esto que usted está viendo aquí en la izquierda es toda la configuración para que estas cosas funcionen y que para que si yo estiro el eje, esto se me haga para allá y todo, pero todo eso son cuestiones de programación que no vienen al caso. No es lo que me interesa que ustedes vean. Lo que me interesa es esto. Esto que estás viendo aquí como en celeste es la gráfica de la superficie. Y este que estás viendo aquí, esta pelotita que estás viendo aquí, es el punto que le acabo de explicar. Esta es el punto -1, 1, 3. Entonces, lo que le voy a mostrar ahora es el comportamiento de la derivada con respecto a X. Y voy a hacer que aparezca un plano que me comience como a simular la forma en que vea el plano que comienza a aparecer ahí. Véanlo arriba, arriba, arriba. El plano comienza a cortar. Vean dónde él comienza a cortar. Comienza a cortar y cortar y cortar. Eso es lo que está simulando es la dirección paralela al eje X. Vea que si yo muevo esto y lo veo desde arriba, ¿lo ven? Que el movimiento es paralelo al eje X. Ok, entonces eso es paralelo, es completamente paralelo al eje X. ¿Y qué implicaría esto? La superficie. Lo ven que aquí, piense que la hormiga salió de este punto. Ella va a ir aquí, entonces viene, ¿y qué va? Viene bajando, como se los acabo de explicar algebraicamente. Vea que vienen bajando. Y lo que yo acabo de probar en la tableta es que la rapidez con que la superficie baja en esta dirección es 4 unidades lineales por unidad de tiempo. Si yo ahora quito ese plano y quiero interpretar la otra derivada, entonces ahora le voy a mostrar más bien el plano que sale en la otra dirección. Vea, en la otra dirección. En la otra dirección, entonces, se lo voy a simular aquí. Vea, en la otra dirección, vea lo que está pasando con la curva. ¿La curva va a qué? La curva va creciendo, ¿lo ven? Va creciendo. ¿Con qué rapidez crece? El 5 que les mostré hace ratos. Se lo repito, en cambio, ve aquí, en lugar de crecer, ¿va qué? Vea la curva donde aparece. La curva va bajando. Bueno, eso es lo que hacen las derivadas parciales. Pues no me entretengo más con este tema porque no les estoy enseñando cálculo superior, pero por lo menos ya les enseñé la interpretación muy rápida para yo no sentir que los estoy estafando de que vamos a hacer derivadas parciales y ustedes no tienen la menor idea qué es eso. ¿Estamos claros? Ojo, que le estoy preguntando particularmente a los que no han llevado superior, obvio, algunos de ustedes ya llevaron superior, incluso lo llevaron conmigo, entonces manda que no entiendan eso, ¿verdad? Pero tal vez los que no han llevado, sí me entendieron bien la idea de las derivadas parciales. Sí, Sí, estamos profe, bien. súper claro. Súper bien. Vos sos nuevo, no has llevado superior. No he llevado, profe. Ok, bueno. Entonces la explicación te va a servir para cuando lleves superior. Ok, genial. Entonces, vamos a dejar de compartir ahí y voy a compartir otra vez la tableta. Entonces, si yo le digo a usted, con este ejemplo cierro para ya moverme a ecuaciones diferenciales. Si yo le digo a usted, toma esta función en dos variables, que es ya mucho más horrible, y le digo que me calcule esta derivada parcial y esta otra, pues entonces es una cuestión de hacerlo con mucha paciencia porque ahora sí es una función más complicadita. Pero la idea es la misma. Ponga mucha atención para que no se me pierda. Entonces,
Si yo calculo la parcial de z con respecto a x, entonces cualquier cosa que contenga y es una constante. Entonces, si yo le digo a usted cuál es la derivada de esta exponencial, sería e a la exponente multiplicado por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada del exponente si estoy derivando con respecto a x? Pues derivo solamente el x al cuadrado, que sería 2x, y le dejo el y a la 3 a la par, que es la constante. Así que esa sería la derivada parcial de esto con respecto a x, más. Y ahora cuando derivo esta expresión con respecto a x, ahí tengo un problema, porque el primer término tiene x y este también, así que tengo que hacer regla de producto. La derivada de la primera con respecto a x es 1, por la segunda sin derivar. Ok, más. Ahora, la derivada del seno es coseno por la derivada de su argumento con respecto a x. Y vean que ese argumento xy es como si fueran 2x o un 3x. La y es constante. Entonces, la derivada con respecto a x me daría la constante. Y luego por la primera sin derivar. Esto todo es la parcial de z con respecto a x. Si a alguno de ustedes pues le quedó duda, porque me dice, profe, yo nunca he derivado con respecto a derivadas parciales, por favor me dice, ¿ok? Es una cortesía hacia ustedes porque aquí hay muchos que ya llevaron superior y que este ejercicio más bien lo están viendo como algo muy básico. Si yo más bien derivara con respecto a y, la misma función, entonces vuelvo a derivar, nada más que ahora los términos en x son los que veo como si fueran constantes. Entonces aquí me quedaría e a la x cuadrado por y a la 3, y ahora más bien dejo la constante y derivaría el y a la 3, que es 3y cuadrado. Esa sería la derivada de esta expresión. Y ahora, cuando paso a derivar la otra, entonces, este término no tiene y, es una constante, por lo tanto, la constante se deja y yo derivaría solo al seno. Y la derivada de ese seno con respecto a y es coseno de xy multiplicado más bien por x, porque ese xy, la constante es la x, entonces es como estar derivando 3y, 4y, 5y, lo que me quedaría es el número, la constante. Por eso es que aquí pongo x. Estas serían las dos derivadas parciales de esa función. Ok, ¿estamos claros? ¿Sí se entendió la idea? Le estoy preguntando específicamente a los que no han llevado superior, como una cortesía, porque si no se me van a enredar un mundo en lo que viene. ¿Sí quedó claro? Sí, los que no han llevado superior y nadie levanta el dedo, pues tendré que suponer que todo el mundo ya llevó superior, ¿verdad? Bien, cualquier cosa me dicen, ¿verdad? Por favor. Bien, entonces, invertimos, les acabo de explicar en 30 minutos todo el tema de derivadas parciales, así de sencillo, ¿ok? Vamos a pasar entonces al mundo de las ecuaciones diferenciales. Ya yo ahora supongo que usted sabe derivadas parciales. Y la cosa funciona de la siguiente manera, ¿ok? De la siguiente manera. Entonces, vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, vamos a decir que si yo tengo una ecuación del tipo que hemos estado trabajando, que son estas de primer orden en su forma diferencial, vea que esto es una de primer orden en su forma diferencial. Entonces, vamos a decir que la ecuación es exacta si existe una función de dos variables tal que se cumple esta igualdad. Esa igualdad, dicha de otra manera, o lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, que si yo le calculo la derivada parcial a esa función de dos variables con respecto a x, me tiene que dar el m. Así se lo voy a poner fácil. Es decir, me tiene que dar el coeficiente del diferencial de x. Y la derivada parcial de u con respecto a y, más bien me tiene que dar el coeficiente del diferencial de y. O sea, si hay una función que tiene esa característica, entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces, si yo le digo a usted, vea, invénteme una ecuación diferencial que sea exacta, hacer eso es un problema trivial,
¿Por qué? Porque lo que usted hace, digamos que el ejercicio sea ese, o sea, le voy a poner aquí, inventemos, o sea, para ser totalmente honrado, inventemos una ecuación diferencial exacta. Vean qué cosa más sin gracia. Entonces usted me dice, profesor, vea qué fácil. Lo que voy a hacer es tomar una función de dos variables. ¿Cuál? La que le dé la gana. La que le dé la gana. Entonces usted dice, como es la que me dé la gana, le voy a poner x a la 3, y a la 2, más seno de xy. Me dio la gana esa. Está bien, perfecto. Entonces yo le digo a usted ahora, calcule las derivadas parciales a esa función. Usted me dice, profe, yo sé hacer eso. La derivada parcial con respecto a x es 3x a la 2 y a la 2. Más la derivada de seno es coseno, y derivando con respecto a x me quedaría por y. Ok, perfecto. Y la derivada con respecto a y, me dice, bueno, le voy a derivar ahora con respecto a y, quedaría 2x a la 3y más coseno de xy multiplicado por x. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Es tomar una función de dos variables, calculé sus derivadas parciales. Calculé sus derivadas parciales. Y con esas dos derivadas parciales, vean la trivialidad de lo que voy a hacer. Agarro esta y la copio aquí. La encapsulo en un paréntesis y le pongo un dx más. Ahora agarro esta otra, la encapsulo, copio, pego. Ya no hice nada, pero esperemos que la logre arreglar. Ok, pongo por acá. La encapsulo en paréntesis, de y igual a 0. Y buena noticia, adivine qué. Esta cosa que está aquí es una ecuación diferencial exacta. ¿Por qué estoy seguro? Porque yo construí estos coeficientes con las derivadas parciales de una función en dos variables, ¿ok? Y eso es lo que está diciendo aquí arriba. Si existe una función de dos variables cuyas derivadas parciales me dan los coeficientes de los diferenciales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Por lo tanto, su conclusión como estudiante es que inventar ecuaciones diferenciales exactas es trivial, porque usted agarra y hace lo que yo acabo de hacer. Agarra la que le da la gana, la función de dos variables que le da la gana, calcula sus derivadas parciales y las derivadas parciales las pone como coeficientes, como el m y el n, y ya la ecuación yo tengo certeza que es exacta. ¿Ves? Claro, usted huele un problema adicional. Usted puede decir, sí, profesor, inventar la ecuación diferencial es fácil, pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa si a mí no me ponen a inventar? Sino que más bien me tiran una encima y me dicen, ¿es exacta o no? Entonces, ahí sí hay una bronca, porque si a mí me tiran una ecuación encima, ¿cómo voy a saber yo si ella nació o no de una función de dos variables a través de sus derivadas parciales? ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, hay un teorema que me dice cómo saber si la ecuación es exacta. En caso que ya yo me la estén dando, no que me estén pidiendo inventarla. El camino de inventar, como usted lo acaba de ver, es exageradamente sencillo. Para los que saben cálculo superior, les voy a hacer un comentario muy rápido para que vayan redondeando un poquito la teoría que ustedes ya aprendieron, ya sea conmigo o con cualquier otro profesor. No sé si este proceso les resultó familiar a algo que yo hacía en cálculo superior. Con este proceso es exactamente el mismo que yo seguía para inventar campos conservativos. Estoy hablando de la materia del tercer parcial de cálculo superior. Cuando yo hago una función de dos variables y calculo sus derivadas parciales, me invento con las derivadas parciales, simplemente agarro esto, lo tomo como el P, agarro esto, lo tomo como el Q, y este campo vectorial va a ser conservativo. Entonces, para los que ya llevaron superior, resulta que hay una correlación entre una cosa y otra. Resulta que la ecuación diferencial es exacta
si los coeficientes de los diferenciales son funciones que dan origen a un campo vectorial conservativo. Así es, y ahí me haces la conexión de los dos cursos automáticamente. Y si usted me dice, no le entendí un carajo de lo que acabo de decir, no se preocupe, simplemente no has llevado superior y no te has perdido mayor cosa la novela, después lo vas a aprender, ¿ok? No pasa nada. ¿Ok? Simplemente es como una cortesía con la gente que ya llevó superior para que comience a conectar estas cosas. Entonces, bueno, resulta que la novela va por acá. Yo quiero contarles a usted algo más. Entonces, resulta que la ecuación diferencial es exacta. La ecuación diferencial es exacta si existe una función de dos variables. Ajá. Una función de dos variables. De hecho, lo que voy a hacer es esto para trabajar un poquito más cómodo. Vamos a agarrar esto y lo voy a bajar completamente. ¿Sí? Entonces, le acabo de decir que es exacta si esa función de dos variables provoca entonces que la ecuación diferencial que originalmente es m de x más n de y igual 0, pues resulta entonces que este m termina siendo la derivada parcial de u con respecto a x. Ajá. Y esta otra que está aquí termina siendo la derivada parcial de u con respecto a y. ¿Ok? Y le voy a contar un detallito que no te va a costar mayor cosa. Usted me lo va a aceptar fácilmente y te va a ayudar a entender por qué las cosas son como son. Recuerden que cuando usted tiene en una variable, esto es como un borrador. Cuando usted tiene una función en una variable y igual a f de x, o y igual a, sí, y igual a f de x, entonces, ¿a qué es igual el diferencial de y? El diferencial de y es igual a f' de x de x. Entonces, el diferencial de la variable dependiente es igual a la única derivada que existe multiplicada por el diferencial de la variable dependiente. Y esto, así funcionan los diferenciales en una variable. Si yo le digo a usted ahora, piense que la función es de dos variables, entonces el diferencial de u sigue esta misma lógica. Nada más que aquí usted solo tenía una derivada. Ahora, ¿cómo va a ser? El diferencial de una función de dos variables es la parcial de u con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada parcial de u con respecto a y por el diferencial de y. O sea, esto, de hecho, esto tiene nombre, se llama el diferencial total. El diferencial total de una función de dos variables es la suma de los diferenciales con respecto a cada una de sus variables. ¿Ok? Y si yo le digo a usted, devuélvase un momento, uno dice, profe, me gustó eso, porque esto sí se entendió el paso de uno al otro. Y vean qué cosa más hermosa. Compáreme esto con lo que tengo acá. Entonces significa que en el fondo lo que yo tengo en la parte de la izquierda es el diferencial total de una función de dos variables. Todo lo que queda en la izquierda es el diferencial total de una función de dos variables. Y es otra forma entonces de definir las ecuaciones diferenciales exactas. Si una ecuación de primer orden es exacta, si usted la puede acomodar como que la parte de la izquierda es el diferencial total de una función de dos variables. ¿Ves? Y uno dice, ¿para qué te complicas con eso? Eso es importante. Súper importante. Vean qué cosa más importante. Resulta que usted agarró la ecuación diferencial y la convirtió en esto. ¿Ves? Esto que está aquí y esto que está aquí es la misma ecuación. Y usted puede decirme, profesor, esta ecuación yo se la resuelvo trivialmente. Simplemente le meto integral aquí y le meto integral aquí. Y si yo integro ambos lados, ¿cuánto daría la integral de la izquierda? Daría u. ¿Y cuánto da la integral de la derecha? ¿Cuánto la integral de 0? La integral de 0 da una constante. Y vean qué cosa más
Acabo de resolver la ecuación diferencial. Esta es la solución. Entonces, ¿qué es lo que yo le acabo de demostrar a usted? Que la solución de la ecuación diferencial exacta es la función de dos variables que da origen a el diferencial total igualada a una constante k. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Esa es. Entonces, lo que yo le acabo de probar a usted es el resultado que le muestro aquí arriba. Léalo con calma. ¿Qué dice ahí? La solución general de la ecuación diferencial exacta es la función u que da origen a la ecuación diferencial igualada a una constante c. Entonces, más adelante, en unos pocos minutos, cuando yo ya le enseño a usted a resolver las ecuaciones, el objetivo va a ser encontrar quién es la función u. Porque cuando ya yo encuentre esa función u, ya yo sé que la respuesta es u igual a c. Y los estudiantes, si usted no le explica adecuadamente la materia, tienen dudas teóricas. ¿De qué tipo? Yo no entiendo por qué el profesor, después de que encuentra esa función u, ¿por qué la iguala a c? ¿Por qué hace eso? Yo espero que un estudiante mío no tenga esa duda, porque le acabo de explicar aquí que yo lo que estoy haciendo es la integral a ambos lados. La integral a ambos lados. Después de poner el diferencial total, hago la integral a ambos lados. Entonces, al integrar a ambos lados, me está quedando u igual a k, o sea, u igual a una constante. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, el motivo del por qué cuando yo resuelva y encuentro la función u, al final digo, la respuesta es u igual a k, entonces que usted entienda por qué, porque el objetivo no, aquí acabo de demostrar que esta es la solución, por lo tanto, cuando usted tenga la función u, pues simplemente la iguala acá, y listo. Así se dan las respuestas de las ecuaciones diferenciales exactas. Ni siquiera voy a preguntar si me va entendiendo porque mejor voy con calma, o sea, voy a esperar a avanzar un poquito más, ya de pronto tener ejemplos y todo, y me vuelvo ya con calma a decirle, ahora sí, ya me entendió la idea entera, porque usted podría decirme ahorita, le voy entendiendo, pero no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces yo le digo, mejor téngame paciencia, ya casi aterrizo la parte teórica hacia un ejemplo. Antes de ya establecer un ejemplo, de hecho, quiero comentarles que hay un teorema que usted tiene que pegárselo en la frente, ese que le acabo de encerrar, y ese sí no es tan fácil de demostrar, por eso simplemente se los voy a poner por ahí. Se llama la prueba de exactitud. Se llama la prueba de exactitud. Bueno, en realidad sí es fácil de probar, pero en el curso no tengo muchas herramientas. La prueba de exactitud es, ponga mucha atención, ya le dije a usted que inventar ecuaciones diferenciales exactas es fácil, porque usted sale de una función de dos variables, toma sus derivadas parciales y con eso la inventa y listo. Entonces, inventar ecuaciones diferenciales exactas es sencillísimo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si a mí me tiran una ecuación encima? O sea, no me ponen a inventar, sino que me tiran una encima y me dicen, diga si es exacta o no. Me dice, suave, ¿y eso cómo lo hago? Porque yo no la inventé. Ok, la respuesta a qué hago es este teorema. Se llama la prueba de exactitud. Y la prueba de exactitud lo que le dice es, si a usted le tiran una ecuación diferencial encima de este tipo, de orden 1, en su forma diferencial, y usted quiere saber si es exacta, fíjese si esto pasa. Fíjese si esto pasa. Y los que ya llevaron cálculo superior reconocen esa prueba, ¿sí o no? Esa es la prueba que hacíamos para saber si el campo era conservativo. Nada más que en superior, en lugar de hablar de función M y N, en superior le poníamos P y Q. Pero es la misma historia, ¿ok? Hay una correlación súper fuerte. Así que la prueba de exactitud es exactamente la misma que usted usa en cálculo superior para probar que el campo es conservativo, ¿ok? Entonces, para efectos de este curso, tranquilidad, simplemente usted me hace esta prueba. Si esta prueba la pasa, automáticamente usted sabe que la ecuación
nació de una función de dos variables habiendo calculado sus derivadas parciales. Aterrizo mi explicación con este ejemplo. Vean qué lindo. Vamos a agarrar esta que está aquí y le digo, vea que está en su forma diferencial. Así que esta fulana que está aquí es el m y esta que está aquí es el n. Y por cierto, aquí es donde uno ya como estudiante se le comienzan a cruzar los cables, porque uno dice, profe, ya usted me enseñó a hacer variables separables, a hacer cambios de variable, ecuaciones homogéneas, y ahora ya vamos por las exactas. Y usted este ejemplo me lo va a entender fácilmente, pero la pregunta del millón es, si a mí me tiraran esta ecuación encima de pronto, ¿con qué le entro? Es que aquí yo le estoy guiando, le estoy diciendo, estamos en el tema de exactas. Así que yo le voy a entrar con la teoría de exactas. Pero la pregunta es, si a mí me tiran esa de pronto, ¿con qué le entro? Entonces usted tiene que tener la misma capacidad que tenías a nivel de mate general, cuando te tiraban un polinomio y le decían factorícelo. Entonces usted comenzaba a ver el polinomio y decía, factor común, que es la más fácil, no, no tiene. ¿Será una fórmula notable? No, no es. Hay un agrupamiento. Me explico. Uno va peloteando mentalmente las cosas que sabe. Pues resulta que aquí, respetando que son temas diferentes, usted tendría que comenzar y decir, ¿será variables separables? Me dice, no, no, porque variables separables había que factorizar esta cosa, verlo como productos para poderla separar. Nada que ver ese logaritmo con ese 2y que los voy a separar. Nada que ver. ¿Será homogénea? Ah, para ser homogénea, entonces esta y esta tienen que ser homogéneas del mismo grado. Pero no, estas dos no son funciones homogéneas. Y ojo que yo lo estoy diciendo así rápido en función de mi experiencia. Pero si usted todavía no tiene experiencia, el procesar mentalmente que esto no es una función homogénea es un poquito más lento. De pronto usted dice, tendría que primero ir a repasar a ver qué era una función homogénea. ¿Lo es? Para eso es que uno practica. Para cuando usted ya va llegando más adelante, puede reconocer esas cosas de una manera más rápida. Pues bueno, para no cansarte con el cuento, esta ecuación ni es homogénea ni tampoco es de variables separables. Entonces, ya uno va descartando y dice, por el momento lo único que sé que no sea eso sería cambio de variable, pero eso tampoco tiene como mucha cara de un cambio de variable. Entonces, ya hice exactas. Voy a hacerle la prueba de exactitud. Entonces, usted se viene y me calcula la derivada parcial de m con respecto a y la de n con respecto a x. Y como ya le expliqué derivadas parciales, ¿cuál es la parcial de esta con respecto a y? Sería 1 entre x. Y si yo le digo a usted calcule la derivada de esta función de dos variables con respecto a x, es 1 entre x. Y como son iguales, o sea, la prueba se está cumpliendo, usted me concluye que por lo tanto la ecuación diferencial sí es exacta. ¿Ves? Eso es lo que yo le estaba comentando por acá con este teorema que se llama la prueba de exactitud. Entonces es cuando usted quiere saber si la ecuación es exacta o no, usted quiere decidirlo, entonces le verifica estas dos. Y si son iguales, es exacta. Y por lo tanto, le aplicas la teoría de exactas. ¿Y qué es lo que dice la teoría? Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría lo que me dice es, vea, como la ecuación diferencial es exacta, existe, o sea, ya yo sé que ella nació de una función de dos variables, sé eso. ¿Y qué otras cosas sé? Que toda esta cosa nació es el diferencial total de una función de dos variables. Es la explicación teórica que te dice en la página anterior. Entonces, como la ecuación es diferencial es exacta, estoy seguro que existe una función de dos variables, tal que, la derivada parcial coincide con quién. Como esto que está aquí es el diferencial total, entonces el u sub x sería igual al coeficiente del de x, o sea, sería x cuadrado más y entre x. Y el u sub y
sería igual al logaritmo natural de x más 2y. Y con esto usted lo que forma es una especie de sistema de ecuaciones, por así decirlo. ¿Ok? El objetivo de resolver este sistema de ecuaciones es determinar quién es la función u. Porque ya yo le acabo de explicar a usted teóricamente acá atrás que luego que usted tiene la función u, ya usted sabe automáticamente, porque se lo acabo de mostrar aquí en general, ya usted sabe automáticamente que la solución de la ecuación diferencial es la función u igual a una constante k. Esa es la solución. Entonces, por eso, el desenlace de la novela aquí es, agarre este sistema, saque quién es la función u, y cuando usted tenga quién es la función u, de aquí, obtenga, ya le digo cómo, ¿verdad? Llévela suave. Obtenga la función u. Y cuando la tenga, la solución de la ecuación diferencial es u igual a k con k una constante. Eso es. Y ahí es donde ya terminaría el ejercicio. ¿Ves? Obtenga la función u. Claro, usted en este momento usted puede decirle, profesor, ¿y cómo se saca? Bueno, ya voy, llévela suave. Lo que le estoy es como contando el proceso, ¿verdad? Ahora el proceso sigue, ¿eh? Vamos a ver cómo a partir de este sistema obtenemos la función u. Y resulta que esa función u se obtiene derivando e integrando ecuaciones. ¿Por qué? Porque usted lo que tiene aquí, en esta primera relación, es una derivada parcial. ¿Ok? Es una derivada parcial. Y aquí tiene otra. Entonces, lo que voy a hacer, se puede hacer de dos maneras. Usted puede comenzar integrando aquí. La primera ecuación la integra con respecto a x. Eso es una forma de empezar. Otra forma de empezar es tomando la segunda e integrándola con respecto a y. Usted podría decirme, profesor, ¿con cuál de las dos usted empezaría? Empiece con la que usted nota que la integral es un poquito más sencilla. Por ejemplo, en este caso, integrar esto en x es fácil. Integrar esto con respecto a y también es fácil. Así que en realidad aquí cualquiera de los dos arranques me va a llevar a lo mismo y los dos procesos algebraicos son iguales de sencillos. Pero hay ejercicios donde si usted no arranca con la más sencilla, en el otro se le hace un barrial. Ya casi le hago un ejemplo en esa línea para reforzar esa idea. ¿Ok? Pero es importante que yo haga el comentario porque a usted podría quedarle la sensación de que siempre hay que empezar con la primera. No, uno podría ser que empiece con la primera o con la segunda, dependiendo la que más le convenga. Ok, si yo aquí, esto es una derivada. Si yo quiero deshacer esa derivada, parece muy razonable que lo que yo haga es correr esta cosa para acá, correr esto para acá un poquito. Ajá. Cuando hago estas cosas no es por vagancia, es como para que usted vea todo el efecto de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Integro con respecto a x. Y aquí integro con respecto a x. Pues entonces, esto era una derivada que me dio la variabilidad en x. Y la integral mata eso, pues entonces me tira la función u. Y la integral de esto con respecto a x es como hacer el proceso de las derivadas parciales, pero al revés. O sea, ahora es, en lugar de derivar, ahora integre. ¿Cuánto es la integral de x a la 2 con respecto a x? X a la 3 sobre 3. ¿Cuánto es la integral de y entre x con respecto a x? Entonces, échese ahora la hablada de las derivadas parciales, pero entre comillas como si fueran integrales parciales. ¿Qué quiere decir esto? Asuma que la y es constante y deje la constante e integre solamente el 1 entre x. ¿Y cuánto es la integral de 1 entre x? Logaritmo del valor absoluto de x. Eso es la integral de esta parte con respecto a x, ¿verdad? La y es constante, integro el 1 entre x.
¿Y qué me hace falta? Que no se le debe olvidar que hay que sumar la constante de integración. Pero, ahí hay un gran pero. Pero. ¿Cuál es el gran pero? Que como estás trabajando con funciones de dos variables, las constantes de integración no es solo poner un más c. ¿Por qué? Porque al ser derivadas parciales, recuerden que cuando yo derivo en x, la y se comporta como constante. Y cuando yo derivo en y, la x se comporta como constante. Entonces, las constantes en una variable, si es un más c, porque es un más 5, un más 7 y así. Cuando estás en dos variables, las constantes de integración dependen de la variable que usted está comportando como constante. Si yo estoy integrando en x, yo aquí no puedo sumar un más c. Tendría que sumar una qué. Un término que no sé quién es, le voy a poner alguna letrilla, una g, que depende de y. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es que eso es un término constante para efectos de x, pero perfectamente podría depender de y. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo e integro en x, la y es constante. Así que eso es lo que quiere decir acá. Que es, claro, si usted me dice, profesor, pero aquí puede quedar un número a largo plazo. Sí, claro, puede quedar un número. Pero lo que le estoy diciendo es que usted no puede imponer que ahí no aparezca un término en y, porque sí podría. Entonces, resumiendo, cuando estás integrando una función de dos variables, la constante de integración no es simplemente una c, sino que es una función, es un término funcional que depende de la otra variable que estás comportando como una constante. ¿Ok? Siempre se hace así. Entonces, vea por dónde va la historia. Uno dice, profe, usted ha andado detrás de la función u. Sí, ya casi la tienes. ¿Qué me hace falta para terminar? Me hace falta para terminar preguntarme o poder determinar quién sería ese término constante. Porque cuando yo lo tengo, vea por dónde va. Ya yo puedo decir lo siguiente, ponga mucha atención. La respuesta de la ecuación diferencial es, bueno, en realidad la respuesta está poco fino. La solución de la ecuación diferencial es, ok, la función u. ¿Y por dónde llevo la función u? Usted me dice, profe, ya usted la lleva por x a la 3 entre 3 más y por logaritmo de x. Ajá. Más signo de pregunta igual acá. ¿Ves? ¿Qué me hace falta para ya terminar el ejercicio? Saber quién es ese signo de pregunta. O sea, ¿quién es? ¿Quién es? Y bueno, entonces ahí usted podría decir, claro, profesor, es que ahí es donde aparece que uno tiene que utilizar la otra. Claro, yo no, es un sistema y solo usé la primera ecuación. Tengo que usar la otra. El uso de la otra es la que me va a ayudar a determinar quién es ese G, quién es. ¿Y cómo puedo utilizar la otra? Vea la lógica. La otra es la derivada parcial de u con respecto a y. Así que la lógica dice, vea, agarre esto que está aquí y ahora más bien, como ya usted sabe que esa es la función u, derívela con respecto a y. Derívela con respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de esto con respecto a y? 0. La derivada de esto con respecto a y quedaría eso daría 1 y quedaría la constante. Entonces daría logaritmo. Ok. Más. ¿Cuánto es la derivada de esta constante con respecto a x? Daría 0. Pero con respecto a y no da 0. ¿Qué daría? Daría g' de y. Y como usted puede notar, observe que esta igualdad que no la he usado todavía y esta que está aquí, el miembro de la izquierda es igual. Las dos están haciendo referencia a la derivada parcial de u con respecto a y. Así que yo tengo derecho a concluir
que por lo tanto, ¿quién es igual a quién? Por lo tanto, ¿quién es igual a quién? Por lo tanto, la expresión logaritmo de x más 2y, que es lo que estoy tomando de aquí, tiene que ser igual a la expresión que tengo aquí abajo, que es logaritmo de x. Permítame dejar el valor absoluto. Voy a suponer que estoy trabajando con términos positivos, ¿de acuerdo? Pues supongamos que estamos trabajando con términos positivos. Lo cual no es irracional porque vea que desde el mismo enunciado dice logaritmo de x. Entonces, desde el mismo enunciado se sobreentiende que la x tiene que ser mayor que 0 para que esté bien definida la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como pueden ver, me falta un pedazo, que es el g' de y. Y de aquí, le repito, tomé la de aquí y tomé la de aquí. Ok, son iguales. Y de aquí usted puede notar que este término se cancela con este. Y aquí acabo de llegar, que 2y es igual a g'. Y de ahí, ¿cómo ve usted de manera muy lógica que averigüe quién es el g? Ya integrando. Porque si 2y es igual a g' de y, entonces, por lo tanto, ¿quién es el g de y? Que sería y cuadrado. Y cuadrado, ¿no? ¿Y cuál es la función cuya derivada da 2y? Que por cierto, esta g es una función en una variable, ¿verdad? ¿Cuál es la función cuya derivada da 2y? Y cuadrado, ¿no? Más cualquier constante de integración C, ahí sí, cualquier constante de integración C, porque ahí para efectos de G estoy hablando de funciones en una variable, así que en realidad no es solo una posible función G, hay toda una gama, toda una familia de posibles funciones G. Lo que pasa es que no es necesario que agarre a todas, puedo perfectamente quedarme solamente con la parte principal. Con eso. Entonces, esa es la función G y esa función G me la llevo para acá y pare contar. Ya yo sé entonces que aquí es un y cuadrado. Por cierto, vea, para que no se me confunda, vea que incluso yo aquí me lo pude haber traído como y cuadrado más c. Y este c se lo paso a restar a esta constante. Constante menos constante vuelve a dar constante. Así que no hace falta traerse esa constante de integración. Y esta que está aquí ya sería la respuesta al ejercicio. Así es. Entonces, una forma de hacerlo, resumo, una forma de hacerlo es agarrando la primera ecuación, integrándola, que fue lo que yo hice, y luego el proceso de integral lo derivo para topar la otra ecuación. Lo puedes hacer también al revés. Integras la segunda y luego la derivas con respecto a x para topar a la primera. Cualquiera de los dos da lo mismo. Pero, podría ser que alguna de las dos integrales sea una más dura que la otra. Entonces, sí tenga cuidado y ya casi te lo muestro con un ejemplo. Ahí estoy en el punto exacto donde le digo, me lograron entender toda la historia. Obviamente, se lo voy a repasar con más ejemplos, pero ¿me lograron entender toda la historia o tienen alguna duda? Con mucho gusto. ¿Dudas? De mi parte todo súper claro, profe. ¿Todo bien? No, claro, profe. Ok. No tengo dudas. Bien, profe. ¿Perdón? Yo le dije que no tengo dudas, profe. Eso fue. Ah, bueno, genial, Ricardo. Está bien, muchísimas gracias. Profe, una cosa, para averiguar la que falta, la del GY, yo recuerdo un cálculo superior, ¿se acuerda? Que, Sí, puedes em, hacerlo así, nada más que no le contemos a los demás. ah, Para que no me hagas enredo. Hágalo como lo hacen en superior. Para los que ya llevaron superior, pueden hacerlo como lo hacemos en superior, que es nada más una integra una, integra la otra y luego quita los términos sí. repetidos. Si usted entiende que estoy hablando, hágalo así. Y si usted no entiende que estoy hablando, pues no se desvele, hágalo como le acabo de explicar. ¿De acuerdo? Ok, ok. Uh-huh. Es que yo tengo que seguir alguna estrategia, ¿verdad? Porque si me pongo a contar muchas cosas, más bien les termino haciendo un enredo. Entonces, esta estrategia también es muy ordenadita, muy bonita. Bien. Perdón, el ejercicio, digamos que ya lo terminé, digamos, pero en realidad falta algo, porque es que vea que en realidad lo que me estaban pidiendo era resolver un problema de valor inicial. Por lo tanto,
como viene una condición, faltaría tomar la condición y de 1 igual a menos 1/3, esta condición, y averiguar de toda la familia que viene aquí, porque esto es una familia infinita de curvas, entonces hay que averiguar una solución particular. Esto es lo que quiere decir. Si quieres lo hacemos de manera muy rápida, en realidad no está difícil, porque vea que sería cambiar las x por 1, pues aquí me quedaría simplemente 1/3. Y si aquí cambio las x por 1, queda logaritmo de 1 que es 0. Entonces todo esto da 0. Y aquí este y cuadrado se convertiría en 1/9. Y eso es igual acá. Y si hago esa sumita, quedaría que por lo tanto el valor de k es, que sería 4/9, ¿no? Es 4/9. Sí. Y por lo tanto, ¿cuál es el miembro particular? Sería volver a agarrar esta solución que está por acá, esta que está acá, la pego por acá, quítela acá y ponga un 4/9, y esta ya sí sería la respuesta final del ejercicio porque era un problema de valor inicial. Entonces, esa sí es ya, ahora sí, esta sí es la respuesta específica del problema. Me faltaba esa parte, perdón, porque era un problema de valor inicial. ¿Ok? Genial, genial. Ok. Entonces, ¿qué sigue? De hecho, el asunto es tan recuadrado, que no me tache de vagabundo, ya le dije que no. Lo que voy a hacer es esto, vea, para que ustedes vean que el asunto se vuelve tan cuadrado. Es lo que voy a hacer. Voy a pegar la solución que acabo de hacer. ¿Ok? Y voy a borrar. Ya, no porque tengo pereza de escribir, es que usted vea que es exactamente la misma estructura siempre cuando usted detecte que es o no una exacta. Entonces, evidentemente, tengo que hacer esto, tengo la esperanza de que sí sea exacta porque estoy en el tema, ahorita lo chequeamos, como la ecuación es exacta, bla, 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 quito este de aquí, obtenga la función, bla, 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 la solución es, bla, 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 y bueno, de aquí ya no me llega tanto la vagancia, así que todo esto sí lo voy a limpiar, ¿ok? Pero es que vea que la estructura es exactamente la misma, es exactamente la misma. Obviamente, cuando ya usted se jodió la vida y analizó que en serio no salga con una de las técnicas previas, ¿verdad? Que no salga con una de las técnicas previas. Me refiero que no sea separables, pero vea, que lo pongo de lógica. ¿Qué va uno a separar esto? No, con solo ver el X y ahí metido, ¿qué va uno a separar eso? De hecho, lo único que yo sí le veo futuro, le veo futuro, no sé si va a funcionar, pero se le ve como que tal vez podría salir con una sustitución. ¿Cuál? U igual a X por Y. Podría ser. Yo no le puedo prometer a usted que sirva o no. Yo no estoy diciendo que todas las ecuaciones se pueden resolver de una manera, solamente. Perfectamente esta yo la resuelvo por exactas y usted se la topa y me dice, profe, se me ocurrió meterle U igual a X, Y y me salió más fácil. Perfecto, genial. La solución no es única, el método no es único, el que uno podría seguir. ¿Ok? Entonces que les quede claro. De pronto puede ser que uno se topa y uno dice, no, hombre, ver este X, Y aquí está pidiendo a gritos un cambio de variable. Entonces, de hecho, ¿ya yo la hice? No, no la he hecho. Si usted en este momento está viendo este video de manera diferida, asincrónica, agarre esa ecuación y métale el cambio de variable, a ver qué le sale y me cuenta. Yo no tengo idea si saldrá por ahí porque no la he intentado. Así son los cambios de variable. Hasta que uno no lo intente, sabe si sale o no. Bien. Entonces, claro, como lo que estoy es ejemplificando exactas, entonces esto que está aquí es el m, que es el coeficiente del dx, y este es el n. Ojo que de pronto no le jueguen sucio en un examen y se los ponen al revés, le ponen primero el de y y luego el de x. Siempre hay que acomodarlo, primero el de x y luego el de y, ese es el orden. La parcial de m con respecto a y
sería derivar esto con respecto a y, sería coseno de XY. Ah, ok, coseno de XY. Ya vi que esas derivadas son horriblemente largas, entonces mejor vamos a meterle un poquito más de campo y se la voy a poner aquí a la par porque no van a caber así directamente. Ok. Voy con la derivada con respecto a y. La derivada del seno de XY es coseno multiplicado por X. Ok, genial, más. Y ahora esta otra parte hay que hacer regla de producto con respecto a y. Entonces sería la derivada de esta primera expresión con respecto a y es X. Por el segundo factor sin derivar. Más, ahora dejo el XY y multiplico por la derivada de este factor. Y la derivada de coseno es menos seno de XY multiplicado por X. Entonces, si quieres, haces un pasito más para notar que estas expresiones, o de aquí lo podemos ver directamente, que este X con este, se me convierte aquí un X cuadrado y este menos se me pasa para acá y me lo convierte en una resta. Así que de una vez voy a limpiar, voy a quitar este menos de aquí y voy a quitar esta X de aquí. Y listo, ahí ya está en bonito la derivada parcial de M con respecto a Y. Y ahora la derivada de N con respecto a X me obliga a hacer una regla de producto. Me obliga a hacer una regla de producto. Que sería la derivada del X cuadrado es 2X. Por la segunda sin derivar. Más, ahora dejo el X cuadrado y derivo la segunda. Y la derivada de la segunda sería menos seno de XY multiplicado con respecto a X, la derivada sería multiplicado por Y. Ajá. Y si usted ve con toda la calma del mundo, esta expresión que está aquí coincide perfectamente con esta que está aquí. Y esta expresión que está aquí, incluyendo el menos, coincide con esta expresión que está aquí, incluyendo el menos. Pues sí son iguales. Por lo tanto, la ecuación diferencial sí es exacta. ¿Ves? La ecuación sí es exacta. Entonces, ¿cómo sigue la historia? La historia va de la siguiente manera. Entonces, como ya te diste cuenta que es exacta, entonces existe una función U tal que bla, 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 y obtenga la función U. Cuando la tenga, la solución es bla, 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 bla. Uno dice, todo eso es lo mismo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿a quién queda igualada la primera parte del sistema? Se la pongo en colorcitos. El profe, como yo a usted le entendí súper bien que esto era el diferencial total de una función de dos variables, entonces el coeficiente del de X, recuerden que es el U sub X. Era así el diferencial de dos variables. Entonces aquí quedaría seno de XY más XY por el coseno de XY. Y luego la otra quedaría igualada a X cuadrado multiplicado por el coseno de XY. ¿Ok? Bueno, yo creo que no tengo que convencerlos que cuidado se le ocurre empezar con esta, porque integrar esta función con respecto a X, esta parte es sencillísima. Pero vea que integrar esta con respecto a X, los dos factores tienen X. Y la integral tendría que hacerla ¿con qué técnica? Pregunta. Sí se puede hacer. ¿Qué técnica habría que meterle? Por Vamos a integrar. productos. ¿Perdón, Luis Carlos? Ah, no, mentira, por Sustitución. Por partes. Por partes. Hay que meterle integración por partes. Entonces, porque recordate que estamos hablando de integrales con respecto a X. Esta Y y esta es como si fueran constantes. O sea, esto es como integrar 2X por el coseno 2X. Eso es una integral por partes y es bastante, bastante larguita. Entonces, si yo le digo a usted, y usted me puede decir, profe, pero la otra también no es por partes. No. ¿Por qué la segunda no es por partes? ¿Por qué? ¿Alguien me puede dar un motivo? Es con respecto a Y. Exacto. Y el primer factor no tiene Y. Entonces, uno solo integra esta función.
Esa es la madurez visual que usted tiene que tener. Entonces, en este ejercicio, conviene completamente agarrarme primero de esta. Entonces, agarro esa, la integro con respecto a y, le aplico integral con respecto a y, y si integro con respecto a y, aquí ya me quedaría u. Integrar esto con respecto a y, aquí lo que estoy haciendo es integrando con respecto a y. Integrando con respecto a y. Ok, perfecto. Y al integrar con respecto a y, esto es constante, así que queda. ¿Y cuál es la integral de esto con respecto a y? Uno dice, ¿cuál es la integral de coseno? La integral de coseno es seno. Pero resulta que aquí hay un xy. Y estoy integrando con respecto a y. Eso es como integrar cos de 2y. La integral de cos de 2y daría sen de 2y dividido entre 2. O sea, cuando hay una constante, tenés que dividir entre esa constante. Entonces, esa integral me va a quedar de esa manera. Esa sería la integral de esta función con respecto a y. Espero que no se me enrede. Es como cuando usted integra en cálculo diferencial el coseno de 7y de y. ¿De cuánto da esa integral? Da seno de 7y dividido entre 7. Es una de las esas integrales básicas, ¿no? Integrales completamente básicas. Por eso les digo que no se malacostumbre a estar usando tanto programitas, ¿verdad? Porque si no en esta parte se los come mucho. O sea, una integral como esa no puedes meterla. No puedes meterla a un programa. ¿Okay? Todo eso hay que hacerlo completamente a mano, así que no se vuelva dependiente porque podría tener graves problemas. ¿Qué me hace falta? Por supuesto, me dice, profe, usted le falta la constante de integración. Y como ahora integro en y, lo que tendrías que poner más bien es un g de x. ¿Ves? Es más bien un g de x lo que tendrías que ponerme. Porque la que estás comportando como variable en este momento es la y. Entonces la constante depende de x. Ok. Ojo, perdón lo que acabo de decir. La constante dije tiene que. No, la constante podría depender de x, pero perfectamente podría ser un número. Esto simplemente lo que significa es que podría depender de x. Como en el ejemplo anterior que yo dije podría depender de y terminó siendo y cuadrado. Aquí podría depender de x, pero perfectamente podría ser un 5 o un 7 y no haber x. Ok. Simplifico esta con esta, entonces lo que me queda es que por lo tanto la función u tiene la forma x por seno de xy más g de x. Por cierto, Andy, en lo que me preguntó hace un rato, con la estrategia de superior en este ejercicio, te mueres. Son demasiados cálculos. Sí, Sí, eso porque ahí estaba sí tendrías que pensando. integrar las dos. Sí, no. No, no. Tendrías que integrar las dos. Por eso es que es bueno saber más cosas. Mm. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo más bien? Lo que voy a hacer es tomar esta igualdad y como aquí se integral en y, perdón, ahora más bien derivo para topar la otra. Derivo con respecto a x. Y en ese caso me queda u sub x y me dice, profe, aquí sí hay que tener cuidado porque hay una regla de producto. Sí, dale, ¿cuál sería? La derivada de la primera, 1, por la segunda sin derivar. Más, ahora dejo la x. ¿Cuál es la derivada del seno con respecto a x? Sería coseno multiplicado por y más g'. Por lo tanto, esto simplificaría que u con respecto a x es igual a seno de xy más xy por el coseno de xy más g' de x. ¿Y qué es lo que le acabo de decir? Se lo voy a volver a encerrar y déjeme decirle que hasta el inicio las exactas le van a costar, pero después usted comienza a ver que es completamente mecánico, es siempre hacer lo mismo. Y eso sí, no se equivoque integrando, porque ahí sí me complica la vida. Bueno, se la complica. Este y este que está por acá. Usted compara esas dos, de hecho las iguala. Entonces me dice, ok, voy a agarrar la de aquí, hasta me lo llevo con el mismo color, vean. Ajá.
Y ahora agarro la de aquí. Con el mismo color. Igual. Tienen que ser iguales. Debe darse que. Tiene que ser, profe, pero ahí se cancela esto con esto y esto con esto. Por lo tanto, me queda 0 igual a G'. Y si 0 es igual a G', por lo tanto, ¿qué es G? Cualquier constante. O sea, aquí sí la constante es una constante C. O sea, si es una constante, no es lo que está diciendo eso es, aquí la función G no termina dependiendo de X, es simplemente una constante. ¿Ves? Es simplemente una constante. Y por lo tanto, cuando es simplemente una constante, no hace falta traerla para acá, porque ya tengo una constante, ya tengo a la K. ¿Ves? Entonces, en resumidas cuentas, la solución de la ecuación diferencial, ¿cuál sería? Simplemente se la denota. Ya yo tenía la función U desde aquí. ¿Ves? Aquí yo tenía la función U. Así que esa es la función U, me la llevo para acá. Y la solución de la ecuación diferencial, ¿ves? Es este término más G. Pero acabo de demostrar que G es una simple constante. Y como ya tengo una constante, no tiene ninguna gracia que usted me ponga más C igual a K. ¿Para qué? Simplemente me puede decir que la solución de la ecuación diferencial es esa. ¿Ves? Con K un número real y pare de contar. Listo. Así funciona la historia de las ecuaciones diferenciales exactas. ¿Alguna duda hasta ahí? Es natural que hayan dudas. ¿Dudas? ¿Todo bien? Vuelvan a escribir en el chat si tienen dudas. Ok. ¿Qué voy a pasar a hacer ahora para aprovechar el resto de la clase? 1. Decirle que aquí ya le dejo, vea cómo comienza a caer tierra encima, ¿verdad? Porque uno dice, pues pucha, profe, ¿más ejercicios? Sí, cada tema que yo termino va a la lista de ejercicios. Ahí está. Ya ustedes saben, yo las estoy tomando y le acabo de hacer el 8 y el 9. Por lo menos ya les adelanté 2. Ya le adelanté 2, ¿ok? Lo que voy a moverme es a hablar un poco de un tema que está totalmente correlacionado con lo que acabo de explicar. Resulta que hay ecuaciones diferenciales que no son exactas, pero cuando uno llega y le multiplica algo conveniente, ¿de dónde sale esa conveniencia? Ahí lo tendremos que ir madurando poco a poco. El tema no se verá completo el día de hoy. Simplemente voy a dejar montado el tema y voy a hacer ejemplos. Entonces, en resumidas cuentas, hay ecuaciones que no son exactas, pero cuando usted le multiplica algo, ellas se vuelven exactas. Cuando eso pasa, la función que usted multiplicó se llama un factor integrante. Entonces, los factores integrantes son funciones que cuando se los aplico a una ecuación no exacta, me la vuelven exacta. ¿Ok? Entonces, si yo leo con calma, vea que aquí dice, considere la ecuación y se lo voy a encerrar. Para usted hablar de factores integrantes, la ecuación no puede ser exacta, porque lo que hacen los factores integrantes es tratar de volverlas exactas. Y si ya son exactas, entonces ¿para qué? ¿De acuerdo? Entonces, considere una ecuación no exacta. Entonces, ya usted sabe que esta ecuación que está aquí no es exacta. Si existe, vea que es un condicional. Si pegar la lotería, no significa que usted lo va a pegar, ¿verdad? Si existe una función de dos variables que cuando yo se lo multiplico a la ecuación se vuelve exacta, ahora sí es exacta, entonces a esa función le vamos a llamar un factor integrante. ¿Ok? Entonces, usted me puede hacer preguntas, si yo le digo tema calma, usted puede tener dudas ahorita que usted diga, profesor, ¿cómo sé yo si eso se puede hacer? Si sí se puede hacer, ¿cómo sé yo cuál función es? Y me dice, llévela suave, no estamos en eso. Primero estamos en la etapa
de entender qué es un factor integrante en esa etapa. Entonces, la idea es que si yo distribuyo esta función f, vean que si yo la distribuyo, permítame no poner el xy, para que la notación no se vuelva muy engorrosa, pero tenga claro que tanto la función f como la m y la n son funciones en variables x y y. Pero digamos que voy a hacer esta multiplicación. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación? Me quedaría f multiplicado por m de x más f multiplicado por n de y igual a 0. Ahora, ¿qué es? Si f es factor integrante, aquí me está quedando una nueva ecuación diferencial. Una nueva ecuación diferencial. Resulta entonces que esto que está aquí sería mi nuevo m. Nada más que no le ponga m porque si no estás usando la misma letra para un montón de tonteras. Así que pongámosle m como con un asterisco o algo para saber que es diferente, ¿no? Y aquí tengo otra nueva n. ¿Ok? Entonces, vea lo que le voy a decir. Si f es factor integrante, o sea, si es factor integrante, entonces a ese nuevo m, si yo le aplico la prueba de exactitud, sí la va a pasar. ¿Ves? Él sí la va a pasar. Porque esa es la idea de ser factor integrante, que cuando yo le aplico la prueba de exactitud a la nueva ecuación, esa nueva ecuación sí la va a pasar. Entonces, yo me concentro en resolver esta nueva ecuación. Y resulta que parte de la teoría que se demuestra en ecuaciones diferenciales es que esta nueva ecuación tiene la misma solución general que la original. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que si usted tiene un factor integrante, entonces me va a resolver, aplica el factor integrante. Le va a dar una nueva ecuación diferencial. Usted, que sí es exacta, la resuelve como exacta porque ya sabes hacerlo. Y la solución de esa nueva ecuación es la misma de la ecuación original. Entonces ya terminas el ejercicio al resolver la ecuación nueva. Por ahí va la historia, la cual voy a redondear con el siguiente ejemplo que a ustedes les va a gustar un montón para entender claramente qué es un factor integrante. Entonces leamos ese ejemplo con toda calma. ¿Qué dice? Considere esta ecuación diferencial que está por acá. Considere esta ecuación diferencial. Me dice, pruebe que no es exacta. Entonces, lo primero que usted dice, vea, como me están mandando al mundo de las exactas, lo primero que yo debería hacer es agarrar esta ecuación y escribirla en su forma diferencial, porque las exactas basan toda la teoría en la forma diferencial. Entonces, es lo primero que usted debería hacer, es agarrar la ecuación y acomodarla. Se me ocurre que pases a sumar, entonces me quedaría x más y más y menos x multiplicado por dy de x. Y si yo de ahí acomodo, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x más y multiplicado por dx más y menos x multiplicado por dy igual a 0. Y por lo tanto, este es el m y este es el n. Entonces, la primera parte del ejercicio sería simplemente aplicar la prueba de exactitud para ver que la ecuación no es exacta. Entonces, si yo estoy haciendo la solución, la primera parte sería simplemente calcular my, que como puedes ver acá, me daría 1, y compararlo con nx, que como puedes ver, daría menos 1. Y son diferentes.
Por lo tanto, la ecuación diferencial no es exacta. Y ya terminé la parte A así de fácil. ¿Qué dice la parte B? La parte B dice ahora, pruebe que esta función es un factor integrante para la ecuación diferencial. Entonces, de acuerdo con lo que yo acabo de explicarle, ¿qué tenés que hacer? Multiplicar esa función y vas a obtener una nueva ecuación diferencial. Esa nueva ecuación diferencial le vuelves a hacer la prueba de exactitud y tiene que pasarla. Porque aquí dice que pruebe que es exacta. Pruebe que esta función es un factor integrante. ¿Qué podría estarse cuestionando en su interior? Profesor, ¿y de dónde sale esta función? ¿Cómo es que la averiguan? Bla, 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 bla. Y tenga calma. En el siguiente video le voy a explicar ya a profundidad cómo analizar esos factores integrantes, de dónde vienen. ¿Ok? De dónde vienen. Por el momento lo que me interesa es que conozcas el concepto. Entonces, si estoy resolviendo la parte B, entonces lo que yo tengo que hacer es tomar esto que está aquí, lo pongo aquí y multiplico a ambos lados. En la derecha no tiene sentido porque es un 0. Entonces, ¿para qué multiplicarle a la derecha? Lo que vas a hacer es multiplicar a ambos lados. Ajá. ¿Qué vas a multiplicar a ambos lados? La función esa que te están pidiendo que pruebes que es un factor integrante. Y por lo tanto, la ecuación diferencial se le convierte a la hora de distribuir, se le convierte en x más y dividido entre x a la 2 más y a la 2 de x más y menos x dividido entre x a la 2 más y a la 2 de y igual a 0. Como puedes ver, es una nueva ecuación. Por lo tanto, no me diga que este es el m. Este sería como un m asterisco y este es un n asterisco. ¿Qué tenés que hacer ahora para ya poder concluir que sí era un factor integrante? Lo que tendrías que hacer es ahora esta, ver si pasa la prueba de exactitud. Entonces vamos con calma. La parcial de m asterisco con respecto a y, derivemos con calma esto. La derivada de la de arriba daría 1 por la de abajo sin derivar. Menos la derivada de la de abajo con respecto a y es 2y por la de arriba sin derivar. Entre la de abajo elevada al cuadrado. Bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Distribuir. Simplificar. Nótese que si yo distribuyo este aquí, me va a quedar un menos 2y cuadrado que es semejante con este y cuadrado. Entonces, ¿a cuánto simplificaría eso? Quedaría, cualquier cosa me corrigen, pero me parece que estoy bien, es menos y cuadrado. Quedaría el x al cuadrado vivo y quedaría un menos 2xy. Y el denominador es el mismo. Perfectísimo. Listo. Y ahora tomo la otra y la voy a derivar, pero más bien con respecto a x. Hoy esta fracción, la derivada de la de arriba, menos 1 por la de abajo sin derivar. Menos la derivada de la de abajo sería 2x por la de arriba sin derivar. Entre la de abajo al cuadrado. Y si lo ves con calma, notarás que si yo distribuyo aquí y distribuyo aquí, ahora más bien los x al cuadrado los puedo agrupar. Aquí me sale un menos x al cuadrado y aquí sale un más 2x al cuadrado. Y ellos dos simplificarían en x al cuadrado. Quedaría, a la hora de distribuir el menos aquí, quedaría menos y cuadrado. Y a la hora de distribuir acá, me queda el menos 2xy. Y si le vas tirando el ojito al de arriba, notarás que sí me dieron igual. ¿Ok? Entonces, por lo tanto,
como esas dos cosas son iguales, entonces, ¿qué puedo concluir? Que la función dada, sí es factor integrante, porque me volvió la ecuación que no era exacta, me la convirtió en exacta. Esa es la idea de los factores integrantes. Y de ahí en adelante, ¿qué es lo que usted hace? Pues lo que tenés que hacer entonces es agarrar esta ecuación que ya usted sabe que sí es exacta, la que sí es exacta, que tiene la misma solución que la original, pero resuelve la que sí es exacta. La tomas, te la llevas para acá, la pegas y empieza otra vez la novela, porque entonces ahora inicia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues la historia. ¿Cuál historia? Ajá, este es el ematerisco. ¿Cuál es la historia? Como la ecuación diferencial es exacta, entonces existe una función u de dos variables tal que la derivada parcial de u con respecto a x me da x más y entre x al cuadrado más y cuadrado, porque le acabo de explicar que ser exacto implica que esto es el diferencial total de una función de dos variables. Y la u con respecto a y sería y menos x entre x a la 2 más y a la 2. Yo le soy sincero, aquí yo sinceramente no veo cuál de las dos es más ventajosa que la otra. Yo las veo iguales. Integrar cualquiera de las dos es el mismo problema. Así que agarra la que quiera. Y pues agarro esta entonces. Entonces, si yo integro de ahí, me quedaría que la función u sería la integral de, bueno, ya la malicia mía integrando me dice que esta fracción la voy a separar como x entre x cuadrado más y cuadrado más y entre x cuadrado más y cuadrado. La separo en dos y la integro con respecto a x. La primera sale facilísimo, porque si yo le digo a usted, ¿cuánto es la derivada de esta función? Es 2x. Y uno dice, profe, la derivada está arriba, excepto porque le falta un 2. Pero ya usted sabe que si a usted le falta un 2, póngalo y quítelo. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía una función con la derivada arriba? Me tiraba un logaritmo. Eso se lo recordé la clase anterior. Entonces me queda que la función u es un medio del logaritmo del valor absoluto de x cuadrado más y cuadrado. Cosa que, por cierto, ese valor absoluto no es necesario porque x cuadrado más y cuadrado es positivo. Así que perfectamente puedo poner simplemente un paréntesis. ¿Ves? X cuadrado más y cuadrado fijo es positivo. Aquí la bronca es integrar esta otra parte. Porque depende que usted tenga mucha observación, reconocimiento, o sea, de un montón de cosas. Esta no puedo sacarla de la misma manera porque estoy integrando con respecto a x. Con respecto a x. Así que integrar esto es como cuando en cálculo diferencial te ponen a integrar 1 entre x cuadrado más 4. Y yo, por ejemplo, como que le digan a usted 4 entre x cuadrado más 4. ¿Alguien recuerda cómo se integra esto? ¿En qué cae? No es un logaritmo porque no tengo la derivada arriba. ¿En qué caía esa cosa? ¿Alguien logra recordar eso? ¿O no? Diferencia de cuadrados, creo. Estoy mal. No, porque es una suma. Profe, Ah, quizás no podría tiene razón. ser división de polinomios. No, porque arriba no tenés un polinomio. O sea, Mm. ya la división ya ahí no hace nada. Si la haces, te va a dar lo mismo. Profe, eso no es como arco tangente o algo así. Exactamente. Mira, es que a uno se le prende el foco y dice, yo no me acuerdo la fórmula, pero la voy a ir a buscar, pero por lo menos que la asocie con. O sea, te dice, qué madre, sí, hay que recordar que en cálculo diferencial tenés una fórmula que dice que la integral de x a la 2 más un a la 2 da 1 entre a por la arcotangente
de X entre A. Y si usted quiere saber de dónde es esa fórmula, pues vaya y la ve en el libro. Normalmente ustedes el libro que usan en cálculo diferencial, la mayoría es el libro en el cual yo soy coautor, y por lo tanto recuerdo claramente que estas formulillas se demuestran en ese libro, ¿verdad? Yo mismo lo hice, entonces sí lo recuerdo. Ok, así que lo que voy es a utilizar esta fórmula, donde A es una constante. Conclusión, lo que yo estoy integrando arriba es 1 entre x cuadrado más y cuadrado. Así que tome el rol, la A es como la y, quedaría 1 entre y por arcotangente de x entre y. Claro, usted dice, profe, pero suave en toque, porque es que arriba usted no tenía no era así, tan directa, pero lo que tenía era una constante, o sea, lo que yo tenía aquí arriba era un y cuadrado, así que simplemente ese y cuadrado quedaría aquí, eso es todo. Entonces, ¿cuánto da la integral de ese otro pedazo? Sería y por arcotangente de x entre y, y por eso le vuelvo a decir, no se mala costumbre estar integrando tanto que en simbolab y bla, 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 porque ya no sé, puede ser que en estas cosas se te traben. Entonces, la parte que yo ando buscando es esta. Esto que está aquí, entonces lo agarro, lo copio y me lo llevo. Me lo llevo y va para acá. ¿Y qué me hace falta ahí? Sumarle la constante de integración, que recuerde que como estoy integrando, o sea, la historia es larga. Este ejercicio es largo, largo. Porque ahora, ¿qué diría uno? Esto hay que sumarle un g de y. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Ahora voy a tener que derivar esta cosa con respecto a y. Entonces se va a hacer muy largo para poder hacer la comparación correspondiente. Entonces sí se hace un poquito largo porque ahora derivando con respecto a y, sería la derivada de esto, es 1/2 por 1 entre x cuadrado más y cuadrado multiplicado por 2y. Y de esta otra parte hay que aplicar reglas de producto y se hace larguísimo. Me dice, profe, ¿qué ejercicio más largo? Sí, sí, correcto. A veces se hacen muy largos. Ejercicios de factores integrantes se pueden hacer muy largos. La derivada de esto con respecto a y sería la derivada de la primera es 1 por la segunda sin derivar. Más. Dejo la y ahora y derivo la arcotangente. ¿Cuánto la deriva la arcotangente? 1 entre 1 más el argumento elevado al cuadrado por la derivada del argumento. ¿Y cuánto es la derivada de este argumento con respecto a y? No a x, a y. Es como derivar 1 entre y la derivada de 1 entre y es menos 1 entre y cuadrado. Así que la derivada de este argumento es menos x entre y cuadrado más g' de y. Me dice, ¿qué va a hacer ahora? Jay, lavarle la cara a eso porque está espantosamente largo. Espantosamente largo. Esto me quedaría... el 2 se cancela con el 2. Entonces me quedaría y entre x cuadrado más y cuadrado. Esta que está aquí me quedaría más arcotangente de x entre y. Arcotangente. Dejé algo botado, ¿verdad que sí? ¿O no? No, parecer que no dejé nada botado. ¿Ok? Más. Y aquí es donde hay que revisar con calma, porque hay que hacer todas estas operaciones. Y estas operaciones, vamos a ver. Si voy por buen camino, espero no haberme equivocado. Son tantísimos cálculos. Profe, Dime. una pregunta. Es con respecto a y por el arcotangente de x dividido entre y. Más Perfecto. bien no debería ser simplemente el arcotangente de x dividido entre y. ¿Sabe? Para que me ayudes a ubicarme de dónde me estás hablando. Ok. Hice la integral, ¿verdad? ¿Esta? Correcto. La Ajá. y sale como constante, ¿correcto? La de arriba. ¿Esta quedó bien? ¿Esta estamos de acuerdo? Sí, la segunda. La y de arriba saldría como constante, ¿correcto?
¿Sabes cuál fue el error, Saúl? Que ¿Cuál? yo lo que tenía era una y, y cuando me la llevé aquí abajo, O la puso como ya al cuadrado. exactamente, Saúl, por eso se me hizo ese enredo, porque Sí, por la eso. puse al cuadrado y eso simplifica un montón las cosas, ¿verdad? Sí, solo debería ser arcotangente X y entre Y. Exacto, porque aquí vamos a arreglarlo, Saúl, muchas gracias por hacerme la observación, porque aquí entonces es y, entonces esta y no sale. Entonces, al no salir esa y, la derivada va a ser más buena gente. Me devuelvo para acá, esta y ya no sale. Y si esa y ya no sale, entonces significa que este término ya no sale, ¿verdad? ¿Y quién más no sale? Este tampoco saldría. Bueno, ni modo, me equivoqué. Así pasa con las mejores familias y es la ventaja de no traer un guión grabado, sino joderse en vivo y en directo. Esta derivada estaba bien y esta derivada sería solo la arcotangente. Y ya la logré reparar aquí, esa es la derivada. Ahí sí está pura vida. Entonces, lo que me hace falta simplemente es simplificar esta expresión, pero esa expresión se ve con cierta facilidad que si yo le distribuyo el y cuadrado al denominador, o sea, si multiplico denominador con denominador, me queda menos x arriba. Y el y cuadrado que sale aquí en el denominador se cancela con esta. Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es y cuadrado más x cuadrado. Eso es lo que está quedando. O sea, esta expresión simplifica esto. Más g' de y. Y ya para terminar, porque ya ahora sí estamos en la pura puerta, lo que yo tendría que hacer es agarrar, voy a volver a encerrar, voy a encerrar esta, que es la u sub y esta que es la u sub y las tengo que comparar. Entonces, tomo esta, me la traigo para acá, y esa tiene que ser igual a esta, me la traigo para acá. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Vamos a ponerlo. Estas dos cosas son iguales. O sea, debe darse que esas cosas son iguales. Pero si usted nota, estas dos fracciones se cancelan con esta. Entonces, me vuelve a pasar en este ejercicio, no siempre pasa así, pero me vuelve a pasar que el g' de y es 0 y por lo tanto, g de y es una constante. Y estamos listos, porque entonces, ¿cuál es la respuesta de la ecuación diferencial? Recuerde que cuando es una constante no hace falta transformar el g de y. ¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial era el u igual a k. Y el u, vean lo que desde aquí lo tenía. Vean dónde está el u. Aquí está el u. Lo estoy seleccionando en este momento. Más la constante, más el g de y, pero ya dije que el g de y es una constante. Así que la respuesta del ejercicio es esta cosa. Me le faltó gente por ahí. Me le faltó un 2. Igual a k. Y bueno, como pueden ver, ya los ejercicios se pueden hacer muy largos, ¿verdad? Yo lo que espero, esta es ya la respuesta final del ejercicio. Mira, yo con un montón de espacio abajo y ahí todo apretado. Esto lo voy a pasar para acá porque no me estorbe. Entonces, la moraleja del ejercicio es que se puede hacer muy largo, pero lo que yo sí espero que me hayan entendido claramente es el concepto de lo que es un factor integrante, que la idea es que la ecuación no es exacta, lo aplico y la vuelvo exacta. Y justamente la parte C lo que decía era resuelva la ecuación diferencial. Ya yo la resolví, esta es la respuesta de la que es exacta y automáticamente también es la misma respuesta para la ecuación original. Así que esta es ya la respuesta final del ejercicio. Dejo simplemente como una introducción la idea de que, por ejemplo, usted se puede topar todavía un ejercicio mucho más violento como el que usted está viendo en pantalla, que le están diciendo ahí, considere esta ecuación que no es exacta y ahora determine el factor integrante. ¿Ves? Ya no me están dando el factor integrante, sino que tengo que determinarlo. Y eso es un problema mucho más complicado. En eso es que vamos a trabajar en el próximo video. Por lo menos en este lo que me interesa es que haya quedado claro el concepto de lo que es un factor integrante. Con eso terminamos el video.